Le puse el cuerno a mi marido con su mejor amigo y ahora estoy esperando un hijo suyo. Y sabes, nunca estuvo en mis planes ponerle el cuerno a mi marido, pero es que la verdad que esto sí que se lo ganó a pulso. Bueno, pero déjate cuento, yo me escapé de la casa de mis papás para irme a vivir con mi marido cuando yo apenas tenía 17 años. Siento que le di mis mejores años a este cucaracho y nunca los valoró. Porque aunque al inicio era muy cariñoso y siempre estaba al pendiente mío y la verdad que era un excelente hombre, o al menos eso era lo que yo consideraba, poco tiempo después empezó a cambiar. Y como dicen, es que el inicio es lindo porque cualquier escoba nueva barre bien. Pero ya cuando se aburren de uno o uno no los puede complacer en algún capricho, entonces empiezan a tratarlo a uno de la patada y ese fue mi caso. Y es que mi marido me lleva a mí 10 años de diferencia, o sea que cuando yo me escapé con él, yo apenas tenía 17 y él tenía 27 años. Y lógicamente como yo estaba muy inmadura, era una niña, no sabía nada, o sea, mi marido fue mi primer novio, mi primera vez, mi primero en todo. Literalmente él me dominaba y me hacía a su antojo. Y pues yo siempre hacía todo por complacer a mi marido porque yo quería que él se sintiera bien conmigo y que él fuera solamente mío. Y pues desde que estuvimos la primera noche juntos, mi marido nunca quiso que yo me cuidara, nunca quiso que yo usara ningún método anticonceptivo, porque él decía, si yo me enamoré de ti, si yo me fijé en ti y si yo estoy queriendo formar una familia contigo, es porque tú eres una mujer joven y tienes mucha energía para llenarme de hijos, porque mi sueño más grande es ser papá. Así que por complacer y por darle gusto a mi marido, yo nunca me cuidé, yo nunca tomé una tan sola pastilla anticonceptiva, pero resulta que pasaba el tiempo y por más que nosotros hacíamos las tareas, nada que yo me embarazaba. Y pues los primeros años, aunque mi marido quería ser papá, ya no era como que me pasaba echando en cara el hecho de que yo no le podía dar hijos, sino que decía, no, todo tiene su tiempo, yo sé que cuando tú te logres embarazar, se van a venir hasta gemelos y que no sé qué tanta cosa, es que él se tenía fe, amor. Pero luego pasaron 5 años y yo no me podía embarazar, entonces mi marido comenzó a atacarme y a decirme que era mi culpa, que ni porque estaba joven le podía dar el único deseo que él me había pedido, que era ser papá, que para esa gracia mejor se hubiera casado una vieja, que era más posible que una vieja le hubiera dado un hijo más antes que yo era un inútil, que yo no servía, y empezó a bajarme la autoestima a más no poder, porque él estaba 100% convencido que la que no podía tener hijos era yo. Y se me bajó la autoestima a más no poder, porque es que los maltratos de mi marido cada vez eran peor, porque luego ya no solamente eran reclamos de que yo no le podía dar un hijo, sino que también hubieron empujones, habían patadas, jalones de pelo y encima de eso cada vez que podía, si yo no quería estar con él me obligaba a estar con él. Y pues mi vida se empezó a volver un infierno y lo peor de todo es que a pesar de todo lo que mi marido me hacía, yo seguía enamorada de él y yo sentía que no podía dejarlo, así que yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar ayuda profesional para ver qué es lo que está pasando conmigo y qué puedo hacer yo para poderme embarazar, así que decidí ir al doctor para ver si era yo la del problema de no tener hijos, pero resulta que el doctor me revisó y todo y no era yo la del problema, me dijo, todo está bien, seguramente es cuestión de tiempo. Y yo le dije, ¿cuál cuestión de tiempo, doctor? Llevamos 7 años haciendo la tarea y haciendo todo lo posible por embarazarnos y nada de nada. Y el doctor se me queda viendo y me dijo, pues ¿sabe qué? Si usted no es la del problema, probablemente el que tiene problemas es su marido. Así que le recomiendo que hable con su marido para que su marido también se someta a una serie de exámenes para ver si es él el del problema. Pero cuando yo le dije eso a mi marido, que él se tenía que hacer exámenes porque seguramente él era el que tenía problemas, ese hombre se encendió. Tú no tienes idea, es que tú piensas que yo no soy hombre, tú de verdad piensas que yo no te puedo embarazar. Aquí la inútil eres tú. Date cuenta, eres tú la que no sirve y yo no me voy a hacer ningún tipo de exámenes porque yo estoy 100% seguro de que te puedo preñar. Y por más que insistí, él no se quiso hacer ningún tipo de exámenes porque él estaba 100% convencido que el problema no era él. Bueno, para no hacerte larga la historia, 2 años más tarde la situación se volvió insoportable y es que tú no tienes idea la cantidad de cosas que yo vivía al lado de mi marido porque él todo el tiempo me estaba reprochando el hecho de que yo no le podía dar hijos.
y yo pasaba días enteros llorando, yo hasta había caído en depresión y yo me arrodillaba y yo le pedía, Dios mío, por favor, concédeme ese privilegio de ser mamá, yo quiero complacer a mi marido, yo no quiero que nuestra relación de tantos años se termine por el simple hecho de que yo no le pueda dar un hijo. Y yo todo el tiempo era llorando porque es que ya la situación se había salido de control. Y lo peor de todo es que comenzó a engañarme con cuanta vieja se le puso enfrente y me lo decía en mi cara, me decía, el día que una de estas mujeres quede embarazada, ese día tú te largas y ella se viene a vivir en esta casa, porque aquí en esta casa la única que va a vivir es la madre de mis hijos. Y yo más me frustraba porque es que yo sentía que yo sin ese hombre no podía vivir y caí en una depresión extrema. El caso es que un día mi marido se desapareció por 2 días y tú no tienes idea, yo era llame mandando mensajes y yo le decía, por lo menos dime que estás bien, yo estoy preocupada por ti, te pasó algo. Y por más que yo hacía buscando y buscando, nadie daba razón de mi marido, así que llamé a su mejor amigo para ver si él sabía dónde estaba mi marido y me dijo, no, sabes, yo no sé nada, incluso yo he tratado de comunicarme con él, pero él simplemente no me responde. Cuando él me dijo eso, yo me preocupé más porque yo dije, seguramente le pasó algo malo a mi marido, algo le hicieron, seguramente está secuestrado, y yo me imaginaba infinidad de cosas. Así que el mejor amigo de mi marido, al verme así de preocupada y así de estresada, decidió ir a la casa para acompañarme a poner una denuncia por la desaparición de mi marido. Obviamente, como él ya tenía más de 48 horas desaparecido, pues empezaron a regar la noticia para ver si alguien de las personas que vivían cerca lo habían visto o infinidad de cosas. Y pues yo también empecé a preguntar y a buscar a mi marido por todas partes, preguntando a ver si alguien lo había visto, y el mejor amigo de mi marido pues estaba ahí conmigo porque yo en realidad estaba fuera de control. Y lo buscamos durante todo ese día y nadie daba ninguna señal de mi marido, o sea, literalmente había desaparecido del planeta. Y después de buscarlo durante todo el día, el mejor amigo de mi marido me llevó a la casa para que me relajara un poco y me decía, tranquila, mira, él va a aparecer. Y yo llorando como una Magdalena porque mi hombre perfecto, maravilloso, se había desaparecido. Y el mejor amigo de mi marido se convirtió en mi pañuelo de lágrimas, y entre una cosa y otra ese día nos besamos. Y digo nos besamos porque aunque él fue el que tomó la iniciativa, porque él fue el que me besó primero, yo se lo correspondí. Y sabes, eso fue algo espontáneo. Yo nunca había visto al mejor amigo de mi marido con una manera maliciosa. O sea, para mí era como mi mejor amigo también, porque él siempre se había portado muy lindo conmigo. Pero ese día no sé qué pasó y nos dimos tremenda, pero tremenda besada. Y lo peor es que ese beso se puso intenso porque aparte de que nos dimos tremenda besada, también nos dimos tremenda manoseada, pero entre medio de la manoseada le dije yo, no, para todo, para todo, ¿qué está pasando? O sea, tú eres el mejor amigo de mi marido, esto no puede volver a pasar. Él era, perdóname por favor, fueron tantas emociones, en serio, qué pena contigo. Yo le dije, ¿sabes qué? Con solo que no vuelva a pasar, estamos bien. Pero a mí me quedó gustando ese beso, amor, y es que después de haber besado solo a mi marido durante toda mi vida, después de haber probado esa trompa, bueno, a mí me quedó removiéndoseme hasta el hígado. En ese momento a mí hasta se me olvidó que mi marido estaba desaparecido. Bueno, el descarado de mi marido apareció a los 4 días y adivina dónde estaba. Andaba revolcándose con una de sus mujercitas y se habían dado es que unos días de vacaciones, y lo peor de todo es que me lo dijo a mí en mi cara. Y es que prepárate porque tú aquí en esta casa tienes los días contados, porque te apuesto que después de estos días que estuvimos juntos esa mujer quedó embarazada y tú de esta casa te vas a largar. Y yo me puse a llorar como una Magdalena y me fui a buscar al mejor amigo de mi marido, es que para desahogarme. Llegué a la casa del mejor amigo de mi marido y comencé a llorar y a contarle todo lo que el descarado este me había hecho y me había dicho. Y él comienza a tocarme mi cabello y es que ¿cómo puedes ser capaz de maltratar a una persona tan linda y tan noble como tú? Y empieza a decirme un montón de palabritas bonitas que yo tenía tiempo de no escuchar y que me le voy encima, amor, y ese día pasó de
todo entre nosotros. Y lo peor es que no me dio ni un poquito de remordimiento. Es más, me la pasé tan bien porque fue un hombre tan cariñoso conmigo en ese momento. En realidad, mi marido nunca se había comportado de esa manera conmigo. Yo nunca me había sentido tan plena, tan mujer. Y después de esa primera vez, nuestros encuentros se volvieron imparables. Cada que podíamos la pasábamos juntos y entre más veces más mejor. Y es que para qué te cuento, ese hombre estaba perfecto en todos los sentidos de la palabra. Y a los pocos meses de estar teniendo mis encuentros con el mejor amigo de mi marido, comencé a sentirme rara. Y es que me la llevaba con unos dolores de cabeza, unas náuseas horribles, no quería comer absolutamente nada. Y yo dije, ay Dios mío, yo creo que yo estoy empachada, necesito tomarme un purgante. Y era una cosa horrible, un sueño que ustedes no tienen ni la menor idea. Yo nunca me había sentido así. Y mi marido cuando me vio con todos esos síntomas viene y me dice, ¿tú te sientes bien? Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que estoy empachada porque es que es una gana de vomitar, no quiero comer absolutamente nada, todo me cae pesado en el estómago y tengo mucho dolor de cabeza. Mi marido se me queda viendo con una cara de emoción y me dice, es que yo más bien pienso que en lugar de empacho ha de ser embarazo. Es que tú tienes los síntomas de una embarazada. Y yo me le quedo viendo así toda seria y yo, que voy a estar embarazada, yo ni puedo tener hijos. Él es que muy convencido para que veas que tienes un macho alfa y te preñé porque te preñé. Yo te apuesto lo que sea que tú estás embarazada. Y yo era, ay Dios mío santo, y ahora yo en ¿qué me metí? ¿Quién es el papá de la criatura? Porque es que aunque yo estaba metiéndome con el mejor amigo de mi marido, pues yo también siempre seguía teniendo mis cosillas con mi marido. Y sabes, al inicio yo estaba como en duda de quién podía ser el papá de mi hijo, pero ahora estoy 100% convencida de que el hijo que estoy esperando es del mejor amigo de mi marido. Y lo peor de todo es que desde que confirmamos que sí estoy embarazada, mi marido es otro. Me trae hasta el desayuno en la cama, no haya que hacer conmigo, le da besos a mi panza, le habla a mi bebé, me trata como si yo fuera una princesa, no me deja hacer absolutamente nada. Y pues yo al ver el comportamiento de él, yo dije, yo no puedo perder a mi familia por una aventura, o sea, no puedo. Así que me alejé por completo del mejor amigo de mi marido y él no tiene ni la más mínima sospecha de que el hijo que estoy esperando es suyo, y pues mi marido está 100% convencido de que el hijo que yo estoy esperando es de él, y así se tiene que quedar. Y ahora sí tengo contento a mi marido y voy a tener la familia por la que tanto he luchado por más de 10 años.